En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, Señor, y renueva la faz de la tierra. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas. Capítulo 1, versículos del 13 al 24. Hermanos, ¿han oído hablar de mi pasada conducta en el judaísmo? Con qué saña perseguía la iglesia de Dios y la asolaba, y aventajaba en el judaísmo a muchos de mi edad y de mi raza, como defensor muy celoso de las tradiciones de mis antepasados. Pero cuando aquel que me escogió desde el seno de mi madre y me llamó por su gracia, se dignó revelar a su Hijo en mí para que lo anunciara entre los gentiles, no consulté con hombres, ni subí a Jerusalén a ver los apóstoles anteriores a mí, sino que enseguida me fui a Arabia y después volví a Damasco. Pasados 3 años, subí a Jerusalén para conocer a Cefas y permanecí 15 días con él. De los otros apóstoles no vi a ninguno, sino a Santiago, el hermano del Señor. Dios es testigo de que no miento en lo que escribo. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia. Personalmente, yo era un desconocido para las iglesias de Cristo que hay en Judea. Solo habían oído decir que el que antes los perseguía anunciaba ahora la fe que antes intentaba destruir, y glorificaban a Dios por mi causa. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 138. Señor, tú me sondeas y me conoces. Me conoces cuando me siento o me levanto. De lejos penetras mis pensamientos, distingues mi camino y mi descanso. Todas mis sendas te son familiares. Tú has creado mis entrañas, me has tejido en el seno materno. Te doy gracias porque me has plasmado portentosamente, porque son admirables tus obras. Mi alma lo reconoce agradecida, no desconocían mis huesos, cuando en lo oculto me iba formando y entretejiendo en lo profundo de la tierra. Lectura del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, capítulo 10, versículos del 38 al 42. En aquel tiempo entró Jesús en una aldea, y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Esta tenía una hermana llamada María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Marta, en cambio, andaba muy afanada con los muchos servicios, hasta que, acercándose, dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado sola para servir? Dile que me eche una mano. Respondiendo, le dijo el Señor: Marta, Marta, andas inquieta y preocupada con muchas cosas, solo una es necesaria. María ha escogido la mejor parte, y nadie se la quitará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El servicio debe ser fruto de la oración. Solamente cuando nos ponemos a los pies de Jesús podemos superar la inquietud, la ansiedad y reconocer que Dios tiene el control. Es necesario recibir a Jesús en nuestra casa. Déjalo que entre en nuestro corazón, como lo hizo Marta. Pero también es indispensable ponernos a los pies de Jesús como María. Cuando esto hacemos, entonces las inquietudes, las preocupaciones superfluas empiezan a pasar a un segundo plano. Hay una clave en la vida. Todos estamos llamados a servir, pero antes de ponerte a servir, tienes que orar, porque cuando no ponemos todo en las manos del Señor, entonces nos sumergimos en un activismo que termina haciéndonos daño a nosotros mismos y perturbando el proceso de servicio que pretendemos llevar a cabo. Orar para servir. Y es que la inquietud es el fruto de pretender saber que todo
está bajo nuestro control. El que quiere controlarlo todo termina por no controlar nada, ni siquiera a sí mismo. No pretendamos saberlo todo. Eso produce inquietud, produce ansiedad. Controlarlo todo hasta el punto de querer darle indicaciones a Dios. ¿Cómo vamos a decirle a Dios qué tiene que hacer? Por eso hay un bello mensaje por ahí que en muchas partes se lee y que me gustaría compartir con ustedes. ¿Por qué te confundes y te agitas ante los problemas de la vida? Dios te dice, déjame al cuidado de tus cosas y todo te irá mejor. Cuando te abandones en mí, se resolverá con tranquilidad según mis designios. No te desesperes, no me dirijas una oración agitada, como si quisieras exigirme el cumplimiento de tus deseos. Cierra tus ojos del alma y di con calma, Jesús, yo confío en ti. Evita las preocupaciones, las angustias, los pensamientos sobre lo que pueda suceder después. No estropees los planes de Dios. No le impongas tus ideas. Déjalo ser Dios y actuar con libertad. Abandónate confiadamente en Él. Reposa en Él y deja todo en manos del Señor. También tu futuro. Dile frecuentemente, Jesús, yo confío en ti. ¿Sabes qué es lo que más daño te hace? Es tu razonamiento y tus propias ideas y querer resolverlo todo a tu manera. Cuando tú pones la confianza en Jesús, no lo hagas como el paciente que le quiere pedir al médico que lo cure, pero le sugiere el método de hacerlo. Déjate llevar. Los brazos de Cristo son unos brazos divinos. No tengas miedo. Cristo te ama. Si crees que las cosas empeoran o incluso se complican a pesar de tu oración, sigue confiando. Cierra los ojos del alma y confía. Continúa a toda hora diciendo, Jesús, yo confío en ti. El Señor necesita sus manos libres para poder orar. Lo atamos cuando le presentamos nuestras preocupaciones inútiles. Las fuerzas de la oscuridad quieren eso, agitarte, angustiarte, quitarte la paz. Confía solo en Él, abandónate en Él. Así que no te preocupes, echa en Cristo todas tus angustias y duerme tranquilamente. Dile siempre, Jesús, yo confío en ti, y verás los milagros que suceden. Cuando miramos a Jesús, cuando confiamos en Él y nos ponemos a sus pies, empiezan a cambiar nuestros esquemas, empiezan a desaparecer de nosotros todos esos pensamientos negativos, esas situaciones que nos entorpecen, que nos hacen daño. Revisemos nuestra historia. Cuando hemos querido controlarlo todo, nos hemos complicado la vida. Cuando le hemos dejado el control a Dios, Él se ha encargado y ha resuelto por nosotros. Revisemos nuestra historia y verá. Y es lo que hace San Pablo en la carta que le manda a los Gálatas. Pablo está revisando su propia historia. Recuerda su conducta pasada en el judaísmo. Y esto nos hace pensar que aquel celoso perseguidor que se convirtió en apóstol ratifica esa frase que tanto hemos escuchado. No hay santo sin pasado, ni pecador sin futuro. Pablo recuerda su conducta pasada, pero no para repetirla. Pablo recuerda que era un defensor celoso de las tradiciones de su raza. Es decir, Pablo peleaba por criterios humanos, pero se dejó transformar por Cristo y ahora predicaba un Dios vivo, un Dios que puede transformar nuestra realidad. Pablo entendió que había sido escogido desde el seno materno, por gracia de Dios y no por sus méritos. Y así, Pablo entra en la sintonía de este hermoso salmo que reconoce que el Señor nos sondea y nos conoce, que Él conoce nuestras acciones, que Él conoce nuestros pensamientos, que Él nos conoce a nosotros. ¿Saben por qué? Porque somos sus criaturas, porque Él nos hizo y somos suyos, porque Él sabe hasta lo más profundo de nuestros pensamientos. Que el Señor siga iluminando nuestra vida, siga iluminando nuestra conducta,
siga iluminando nuestras decisiones, pero tenemos que ponernos a los pies de Él, escucharle, escuchar su palabra, para que grandes cosas empiecen a suceder en nosotros y empecemos a ser testigos de su amor. Padre de bondad, hoy volvemos ante tu presencia para alabarte, bendecirte y glorificarte. Necesitamos hoy una vez más ponernos a tus pies, escuchar tu palabra y dejarnos transformar por ti. Solo de esta manera podemos tener de ti la inspiración para salir al encuentro de los demás y servirles. Ilumínanos, Señor, cuál es tu santa voluntad en cada experiencia, en cada situación que vivamos. Tú nos sondeas y nos conoces. De lejos penetran nuestros pensamientos y no te son ajenas nuestras acciones. Tu Señor tiene la fuerza transformadora para cambiar nuestra realidad. Tu Señor lo sabes todo. Bendícenos y santifícanos en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.